En los siguientes 3 ejercicios trabajaremos áreas y perímetros de polígonos donde sí tendremos la figura para guiarnos. Comencemos. Ahora vamos a resolver unos ejercicios con figuras. En este caso, la situación que se plantea es que si el área del triángulo equilátero CDE es 16 raíz cuadrada de 3, CDE, visualicen que ese triángulo, ¿verdad? Específicamente esto tiene un área de 16 raíz cuadrada de 3. Y la pregunta es por el perímetro del pentágono AFECD. Entonces nos dan información del triángulo y nos preguntan por algo del pentágono. Aquí el secreto, que no es tan secreto, es ver que el triángulo y el pentágono tienen un lado común. Así que lo que mida cada lado del triángulo va a medir cada lado del pentágono. Por lo tanto, hay que utilizar la información que hay, que sería área del triángulo. ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? Lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4 del triángulo equilátero, ¿verdad? Y su área conocida, aquí está, es 16 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, yo voy a utilizar este dato aquí como un resultado. Pero, como siempre lo he dicho, aunque es decisión de ustedes a final de cuentas, ¿dónde vamos a poner ese resultado del área? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, yo lo pongo a la derecha, para despejar de izquierda a derecha, simplemente por eso. En estos despejes, si ustedes notan que en el miembro izquierdo y en el miembro derecho hay una raíz cuadrada de, en este caso raíz cuadrada de 3, es lo más común que van a ver en este tema, pues elimínenlas de una vez. Y lo que me va a quedar es L al cuadrado entre 4 es igual a 16. Y tenemos que despejar la L. Para quitar este 4 que está dividiendo, yo multiplico en ambos lados por 4. Para que esto se elimine, que sería lo mismo que decir, el 4 que divide pasa a multiplicar. Entonces se multiplica 4 por 16, que va a ser 64. ¿Ok? Esto fue una multiplicación. Y por último, para yo eliminar esto y dejar la L despejada, pues como es elevado al cuadrado, lo vamos a eliminar con raíz cuadrada, pero raíz cuadrada en ambos lados. Entonces ese 2 va a desaparecer y va a quedar al otro lado raíz cuadrada de 64, que al resolverse, creo que todo el mundo sabe que raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Quién es lado 8? ¿Lado de quién? Del triángulo. Quiere decir que la figura, cada uno de los lados del triángulo mide 8. Pero como comparte un lado con el pentágono, cada lado del pentágono mide 8. Y ya con eso es súper básico sacar el perímetro del pentágono. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. O aplicar la fórmula clásica n por L, donde n es 5 porque es un pentágono y el lado mide 8. 5 por 8, 40. O 8 más 8 más 8 más 8 más 8, el mismo 40. Ejercicio resuelto. El triángulo ABC, que es el triángulo grande, el que estamos viendo aquí como figura principal, está compuesto por 3 triángulos equiláteros, que serían estos que les estoy resaltando ahorita, y el hexágono regular de centro O que tenemos por acá. Si el perímetro del triángulo BGH
es de 6. Ok, el perímetro de eso es 6. ¿Cuál es la medida del área del triángulo ABC? O sea, nos dan el perímetro de una figura, pero nos están preguntando el área de la figura grande, ¿verdad? Perímetro de la pequeña, pero área de la figura grande. Hay muchas maneras de resolver esto, ¿ok? Pero vamos a aplicar uno de esos métodos, que sería partiendo, ¿verdad?, por la única información que hay, que es el perímetro de esta figura. Y no está para nada complicado. El perímetro del triángulo es de 6. Lo que significa entonces que si la suma de estos tres lados es de 6, no es difícil deducir cuánto mide cada lado, ¿cierto? 2, 2 y 2. Ya con eso tenemos casi todo. ¿Por qué digo casi todo? Bueno, tenemos hexágono y tenemos tres triángulos, que son equiláteros. Si el hexágono es regular, quiere decir que este lado mide igual a este también. Lo que significa que estos tres equiláteros son iguales. Por lo tanto, quiere decir que esto mide 2, esto mide 2, esto mide 2, esto mide 2. Pero si esto mide 2, que es uno de los lados del hexágono, pues esto también mide 2. O sea, todo lo que ustedes están viendo acá tiene medida 2. Lo que significa que para el área del triángulo grande, ya la figura principal, que la voy a resaltar aquí con un amarillo, este es los lados que a mí me interesa tener para calcular el área de ese triángulo grande. ¿Cuánto mide entonces cada uno de esos lados? 2, 2 y 2 significa entonces que este lado mide 6. Por lo tanto, si el lado del triángulo ABC, del triángulo grande, mide 6, su área va a ser con la fórmula L al cuadrado por raíz de 3 dividido por 4. O sea, 6 al cuadrado por raíz de 3 dividido por 4. Vamos entonces a resolver acá. Fracción 6 al cuadrado. El 6 es positivo, puede ir sin paréntesis. Por raíz cuadrada de 3 dividido por 4. Área entonces 9 raíz cuadrada de 3. O aproximadamente, y para sacar su valor decimal, 15,588, o sea, 15,59. Cualquiera de esos dos va a ser el área que nos estaba consultando el ejercicio. Considere el cuadrado ABCD, que es el cuadrado grande que están viendo ahí, y un triángulo que es equilátero, el EFD, ¿ok? Triángulo equilátero. Donde, y esto es información importantísima, donde E es el punto medio de AD. Entonces yo me garantizo que esto está en la mitad de este lado. Y H, el punto medio de ED. Vamos a ver si ese es un dato que necesitaremos. FH mide 8. Y ese FH corresponde ¿a qué? A la altura del triángulo. Entonces, con únicamente ese dato, ¿cuál es el área del cuadrado? Entonces, vean lo que hay que terminar haciendo. Área del cuadrado, cuya fórmula debemos de saber que es L al cuadrado. Pero lo único que hay es altura del triángulo. Entonces, con la altura del triángulo tenemos que ver qué podemos hacer. Y con la altura
hay dos fórmulas, de hecho, fórmulas que tienen que manejar del triángulo equilátero. Apotema del triángulo equilátero es altura dividido entre 3. Y también que la altura del triángulo equilátero es lado por raíz de 3 entre 2. ¿Cuáles de esas dos fórmulas que involucran la altura me sirve a mí? Ok, esta definitivamente no, porque ¿qué gano yo con saber la apotema de esto? Pues la verdad no ganaría mucho. La apotema, no hay ganancia. En cambio, si tenemos una fórmula que dice que la altura es el lado raíz de 3 entre 2 y yo tengo la altura, entonces significa que por despeje voy a poder calcular el lado y tener la medida del lado del triángulo, sobre todo el lado de abajo, es lo que me va a hacer resolver el ejercicio. Entonces, borramos esta fórmula, sabemos que esa la vamos a utilizar. La altura del triángulo es 8, entonces usemos la información. La altura, 8, la voy a colocar, ¿verdad? Porque es el resultado. Aquí. Recuerden que cuando hacemos un despeje, ustedes pueden poner el resultado a la izquierda o a la derecha. Lado por raíz de 3 entre 2 es igual a la altura 8. Y estoy en el triángulo, ¿verdad? Para resolver este despeje, recuerden que la L es la que tiene que quedar sola, despejada. Y hay que hacer dos movimientos. El 2 que está dividiendo yo ocupo quitarlo. Y eso se elimina multiplicando la expresión por 2. Pero si multiplico por 2, multiplico por 2 acá. Y de esa manera se elimina aquí. Entonces me va a quedar lado por raíz de 3 es igual, y este 2 multiplica con el 8, ¿verdad? 2 por 8, 16. Pero me hace falta quitar el raíz cuadrada de 3. Para yo quitar este raíz cuadrada de 3, pues lo que hago es dividir por raíz cuadrada de 3, pero tendría que dividir también de este lado. O lo que sería equivalente a lo comúnmente decir, el raíz de 3 que está multiplicando pasa a dividir. Lado es igual a 16 sobre raíz cuadrada de 3. Y ya con eso tengo la medida del lado. Vamos a ver si utilizamos el lado de esta manera o lo dividimos, a ver si obtenemos una expresión más manejable, que de hecho sale por racionalización. ¿Qué sería esto? Esto es lo mismo que esto. Podemos utilizarlo de esta manera, podemos utilizarlo así, o hasta podríamos utilizarlo como un valor decimal. Utilicemos el valor decimal, 9,23, y este 7 me hace redondearlo. 9,24. Pero recuerden que este es el lado del triángulo equilátero. O sea, ED es 9,24. Pero como aquí me dijeron que E es el punto medio, entonces significa que de aquí a aquí también mide 9,24. Por lo tanto, todo este lado AD es el doble de 9,24. 9,24 por 2, eso es igual a 18,48. 18,48 aproximadamente va a ser el lado del cuadrado. Por lo tanto, ahora sí, ya salimos del triángulo. Para el cuadrado, cuya área se calcula con L a la 2, sería 18,48 al cuadrado. Por lo tanto, nuestra área va a ser aproximadamente, y vean que aquí ya lo tengo digitado, 18,48. Lo elevamos al cuadrado y nos va a dar aproximadamente 341,51.
y el ejercicio queda completamente resuelto. ¿Es la única manera? No, no es la única manera de llegar a la respuesta, porque ustedes pudieron haber sostenido esta expresión y trabajarla de esa manera o con el valor racionalizado, pero son simplemente formas diferentes de hacerlo. Pero si ustedes quieren, pues lo pueden dejar en el 341,51. Casi siempre se trabajan con aproximaciones, por lo cual no estaría malo si tuvieran leves diferencias también en los valores decimales, en este caso en las centésimas.